Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. La conmemoración del descubrimiento de América vuelve a reavivar, como era previsible, el empecinado odio anticatólico y antihispanista de vieja y conocida data. Y tanto odio alimenta la injuria, ciega a la justicia y obnubila el orden de la razón, según bien lo explicara Santo Tomás en Olvidada Enseñanza. De resultas, la verdad queda adulterada y oculta, y se expanden con fuerza el resentimiento y la mentira. No es sólo, pues, una insuficiencia histórica o científica la que explica la cantidad de imposturas lanzadas al ruedo. Es un odium fidei, alimentado en el rencor ideológico, un desamor fatal contra todo lo que lleve el signo de la cruz y de la espada. Bastaría aceptar y comprender este oculto móvil para desechar sin más las falacias que se propagan nuevamente, aquí y allá. Pero un poder inmenso e interesado les ha dado difusión y cabida, y hoy se presentan como argumentos serios de corte académico. No hay nada de esto. Y a poco que se analizan los lugares comunes más repetidos contra la acción de España en América, quedan a la vista su inconsistencia y su debilidad. Veámoslo brevemente en las tres imputaciones infaltables enrostradas por las izquierdas. Primero, el despojo de la tierra. Se dice, en primer lugar, que España se apropió de las tierras indígenas en un acto típico de rapacidad imperialista. Llama la atención que, contraviniendo las tesis leninistas, se haga surgir al imperialismo a finales del siglo XV, y sorprende asimismo el celo manifestado en la defensa de la propiedad privada individual. Pero el marxismo nos tiene acostumbrados a estas contradicciones, y sobre todo a su apelación a la conciencia cristiana para obtener solidaridades. Porque en efecto, sin la apelación a la conciencia cristiana, que entiende la propiedad privada como un derecho inherente de las criaturas, y sólo ante el cual el presunto despojo sería reprobable, ¿a qué viene tanto afán privatista y posesionista? No hay respuesta. La verdad es que antes de la llegada de los españoles, los indios concretos y singulares no eran dueños de ninguna tierra, sino empleados gratuitos y castigados de un Estado idolatrizado y de unos caciques despóticos tenidos como divinidades supremas. Carentes de cualquier legislación que regulase sus derechos laborales, el abuso y la explotación eran la norma, y el saqueo y el despojo las prácticas habituales. Impuestos, cargas, retribuciones forzadas, exacciones virulentas y pesados tributos fueron la moneda corriente en las relaciones indígenas previas a la llegada de los españoles. El más fuerte sometía al más débil,
y lo atenazaba con escarmientos y represalias. Ni los más indigentes quedaban exceptuados y solían llevar como estigma de su triste condición evidentes mutilaciones y distintivos oprobiosos. Una justicia claramente discriminatoria distinguía entre pudientes y esclavos en desmedro de los últimos, y no son estos datos entresacados de las crónicas hispanas, sino de las protestas del mismo judío Carlos Marx en sus estudios sobre formaciones económicas precapitalistas y acumulación originaria del capital, y de comentaristas insospechados de hispanofilia como Hobsbawm, Roberto Oliveros Maqueo o Pierre Chaunu. La verdad es también que los principales dueños de la tierra que encontraron los españoles, mayas, incas y aztecas, lo eran a expensas de otros dueños, a quienes habían invadido y desplazado, y que fue esta la razón por la que una parte considerable de tribus aborígenes, los carios, tlazaltecas, sempoaltecas, zapotecas, otomíes, cañarís, huancas, etc., naturalmente se aliaron con los conquistadores, procurando así su protección y el consecuente resarcimiento. Y la verdad, al fin, es que sólo a partir de la conquista los indios conocieron el sentido personal de la propiedad privada y la defensa jurídica de sus obligaciones y derechos. Es España la que se plantea la cuestión de los justos títulos, con autoexigencias tan sólidas que ponen en tela de juicio la misma autoridad del monarca y del pontífice. Es España, con ese maestro admirable del derecho de gentes que se llamó Francisco de Vitoria, la que funda la posesión territorial en las más altas razones del bien común y de concordancia social, la que insiste una y otra vez en la protección que se le debe a los nativos en tantos súbditos, la que garantiza y promueve un reparto equitativo de precios, la que atiende sobre abusos y querellas, la que no dudó en sancionar duramente a sus mismos funcionarios descarriados, y la que distinguió entre posesión como hecho y propiedad como derecho, porque sabía que era cosa muy distinta fundar una ciudad en el desierto y hacerla propia que entrar a saco a un granero particular. Por eso solo hubo repartimientos en tierras despobladas y encomiendas en las heredades de los indios, porque pese a tantas fábulas indoctas, la encomienda fue la gran institución para la custodia de la propiedad y de los derechos de los nativos. Bien lo ha demostrado hace ya tiempo Silvio Zavala en un estudio exhaustivo que no encargó ninguna internacional reaccionaria, sino la Fundación Judía Guggenheim, con sede en Nueva York. Y bien queda probada en infinidad de documentos que solo son desconocidos para los artífices de las leyendas negras. Por la encomienda, el indio poseía tierras particulares y colectivas sin que pudieran arrebatárselas impunemente. Por la encomienda organizaba su propio gobierno local y regional bajo un régimen de tributos que distinguía ingresos y condiciones y que no llegaban al rey, que renunciaba a ellos, sino a los conquistadores, a quienes no les significó ningún enriquecimiento descontrolado y sí, en cambio, bastantes dolores de cabeza, como surgen de los testimonios de Antonio de Mendoza o de Cristóbal Álvarez de Carvajal y de innumerables jueces de audiencias. Como bien ha notado el mismo Ramón Carande en Carlos V y sus banqueros, era tan férrea la protección a los indios y tan grande la incertidumbre económica para los encomenderos, que América no fue una colonia de repoblación para que todos vinieran a enriquecerse fácilmente. Pues una empresa difícil y esforzada, con luces y sombras, con probos y pícaros, pero con un testimonio que hasta hoy no han podido tumbar las monsergas indigenistas, el de la gratitud de los naturales. Gratitud que quien tenga la honestidad de constatar
y de seguir en sus expresiones artísticas, religiosas y culturales, no podrá dejar de reconocer objetivamente. No es España la que despoja a los indios de sus tierras. Es España la que les inculca el derecho de propiedad, la que les restituye sus heredades asaltadas por los poderosos y sanguinarios estados tribales. Es España la que los guarda bajo una justicia humana y divina, la que los pone en paridad de condiciones con sus propios hijos, e incluso en mejores condiciones que muchos campesinos y proletarios europeos. Y esto también ha sido reconocido por historiógrafos no hispanistas. En definitiva, es España la que rehabilita la potestad india a sus dominios, y si se estudia el cómo y el cuándo esta potestad se debilita y vulnera, no se encontrará detrás a la conquista, ni a la evangelización, ni al descubrimiento, sino a las administraciones liberales y masónicas que traicionaron el sentido misional de aquella gesta gloriosa. No se encontrará a los reyes católicos, ni a Carlos V, ni a Felipe II, ni a los conquistadores, ni a los encomenderos, ni a los adelantados, ni a los frailes, sino a los enmandilados borbones iluministas y a sus epígonos que vienen desarraigando a América y reduciéndola a la colonia que no fue nunca en tiempos del Imperio Hispánico. Se dice, en segundo lugar, que la llegada y la presencia hispánica no tuvo otro fin superior al fin económico, concretamente al propósito de quedarse con los metales preciosos americanos. Y aquí el marxismo vuelve a brindarnos otra aporía, porque si nosotros plantamos la existencia de móviles superiores, somos acusados de angelistas, pero si ellos ven solo ángeles caídos, adoradores de Mamón, se escandalizan con rubor de querubines. Si la economía determina la historia y la lucha de clases y de intereses es su motor interno, si los hombres no son más que elaboraciones químicas, transmutadas, puestos para el disfrute terreno sin premios ni castigos ulteriores, ¿a qué viene esta nueva apelación a la filantropía y a la caridad entre naciones? Únicamente la conciencia cristiana puede reprobar coherentemente y reprueba semejantes tropelías. Pero la queja no cabe en nombre del materialismo dialéctico. La admitimos con fuerza mirando el tiempo subespecie eternitatis. Carece de sentido en el historicismo sublumine opresiones. Es reproche y protesta si sabemos al hombre portador de valores eternos, como decía José Antonio, u homo viator, como decían los padres. Es fría e irreprochable lógica si no cesamos de concebirlo como hombre económico. Pero aclaremos un poco mejor las cosas. Digamos ante todo que no hay razón para ocultar los propósitos económicos de la conquista española, no solo porque existieron, sino porque fueron lícitos. El fin de la ganancia en una empresa en la que se ha invertido y arriesgado y trabajado incansablemente, no está reñido con la moral cristiana ni con el orden natural de las operaciones. Lo malo es justamente cuando, apartadas del sentido cristiano, las personas y las naciones anteponen las razones financieras a cualquier otra, las exacerban en desmedro de los bienes honestos y proceden con métodos viles para obtener riquezas materiales. Pero estas son nada menos las enseñanzas y las prevenciones continuas de la Iglesia Católica en España. Por eso se repudiaban y se amonestaban las prácticas agiotistas y usureras, el préstamo-interés, la cría del dinero o las ganancias mal habidas. Por eso se instaba a compensaciones y reparaciones postreras, que tuvieron lugar en infinidad de casos, y por eso sobre todo se discriminaban las actividades bursátiles y financieras
como sospechosas de anticatolicismo. No somos nosotros quienes lo notamos. Son los historiógrafos materialistas quienes han lanzado esta formidable y certera acusación. Ni España, ni los países católicos fueron capaces de fomentar el capitalismo por sus prejuicios antiprotestantes y antirrabínicos. La ética calvinista y judaica, en cambio, habría conducido, como en tantas partes, a la prosperidad y al desarrollo si Austria y Habsburgos hubiesen dejado de lado sus hábitos medievales y ultramontanos. De lo que viene a resultar una nueva contradicción. España sería muy mala porque, llamándose católica, buscaba el oro y la plata, pero sería después más mala a causa de su catolicismo, que la inhabilitó para volverse próspera y la condujo a una decadencia irremisible. Tal es en síntesis lo que vino a decirnos Hamilton, pese a sí mismo, hacia 1926, con su tesis sobre tesoro americano y florecimiento del capitalismo. Y después de él, corroborándolo o rectificándolo parcialmente, autores como Villard, Simian, Brodel, Neff, Hobsbawm, Musnier o el citado Carande. El oro y la plata salidos de América, nunca se dice que en pago a mercancías, productos y estructuras que llegaban de la península, no sirvieron para enriquecer España, sino para integrar el circuito capitalista europeo, usufructuado principalmente por Gran Bretaña. Los fabricantes de leyendas negras que vuelven y revuelven constantemente sobre la sed de oro como fin determinante de la conquista, deberían explicar también por qué España llega, permanece y se instala, no solo en zonas de explotación minera, sino en territorios inhóspitos y agrestes. ¿Por qué no se abandonó rápidamente la empresa si recién en la segunda mitad del siglo XVI se descubrieron las minas más ricas, como las de Potosí, Zacatecas o Guanajuato? ¿Por qué la condición de los indígenas americanos era notablemente superior a la del proletariado europeo esclavizado por el capitalismo, como lo han reconocido observadores nada hispanistas como Humboldt o Dobb o Chaunú, o el mercader inglés Nery Hawkes, condenado al destierro por la Inquisición en 1751 y reacio, por cierto, al loas hacia los españoles? ¿Por qué pudo decir Bravo Duarte que toda América fue beneficiada por la minería y no así la corona española? ¿Por qué, en síntesis, y no vemos argumento de mayor sentido común y por ende de mayor robustez metafísica, si solo contaba el oro, no es únicamente un mercado negrero o una enorme plaza financiera lo que ha quedado como testimonio de la acción de España en América, sino un conglomerado de naciones ricas en fe y en espíritu? El efecto contiene y muestra la causa. Este es el argumento decisivo. Por eso no escribimos estas líneas desde una Cartago sudamericana amparada en Moloch y Baal, sino desde la ciudad nombrada de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, por las voces egregias de sus héroes fundadores. Se dice finalmente, en consonancia con lo anterior, que la conquista, caracterizada por el saqueo y el robo, produjo un genocidio aborigen condenable en nombre de las sempiternas leyes de la humanidad que rigen los destinos de las naciones civilizadas. Pero tales leyes, al parecer, no cuentan en dos casos a la hora de evaluar los crímenes masivos cometidos por los indios dominantes sobre los dominados, antes de la llegada de los españoles, ni a la hora de evaluar las purgas estalinistas o las iniciativas malthusianas de las potencias liberales. De ambos casos, el primero es realmente curioso, porque es tan inocultable la evidencia que los mismos autores indigenistas no logran callarla. Solo un día del año 1487
se sacrificaron 2000 jóvenes para la inauguración del gran templo azteca del que da cuenta el Códice Indio Telleriano Remensis. 250.000 víctimas anuales es el número que trae para el siglo XV Jan Hegorsam en su artículo Hambre divina de los aztecas. 20.000 en solo 2 años de construcción de la Gran Pirámide, apunta von Hagen. Incontables los tragados por las llamadas guerras floridas o el canibalismo, según cuenta Halko Ferguson, y hasta el mismísimo Jacques Sustelle reconoce que la hecatombe demográfica era tal que si no hubiesen llegado los españoles, el holocausto hubiese sido inevitable. Pero ¿qué dicen estos constatadores inevitables de estadísticas mortuorias prehispánicas? Algo muy sencillo. Se trataba de espíritus trascendentes que cumplían así con su liturgia y con sus ritos arcaicos. Son sacrificios de una bárbara belleza, nos consuela Weiland. No debemos tratar de explicar esta actitud en términos morales, dice von Hagen, y el teólogo Enrique Dussel hará su lectura liberacionista y cósmica para que todos nos ayornemos. Está claro, si matan los españoles, son verdugos insaciables, cebados en las cruzadas, en la lucha contra los moros, pero si matan los indios, son dulces y sencillas ovejas lascasianas que expresaban la belleza bárbara de sus ritos telúricos. Si mata España es genocidio, si matan los indios se llama amenaza de desequilibrio demográfico. La verdad es que España no planeó ni ejecutó ningún plan genocida. El derrumbe de la población indígena, y que nadie niega, no está ligado a los enfrentamientos bélicos con los conquistadores, sino a una variedad de causas, entre las que sobresale la del contagio microbiano. La verdad es que la acusación homicida como causal de despoblación no resiste las investigaciones serias de autores como Nicolás Sánchez Albornoz, José Luis Moreno, Ángel Rosenblatt o Rolando Mellafé, que no pertenecen precisamente a escuelas hispanófilas. La verdad es que los indios de América, dice Pierre Chaunu, no sucumbieron bajo los golpes de las espadas de acero de Toledo, sino bajo el choque microbiano y viral. La verdad, cuántas veces habrá que repetirlo en estos tiempos, es que se manejan cifras con una ligereza frívola, sin los análisis cualitativos básicos ni los recaudos elementales de las disciplinas estadísticas ligadas a la historia. La verdad, incluso para decirlo todo, es que hasta las mitas, los repartimientos, las encomiendas, lejos de ser causa de despoblación, son antídotos que se aplican para evitarla. Porque aquí no estamos negando que la demografía indígena padeció circunstancialmente una baja. Estamos negando sí y enfáticamente que tal merma haya sido producida por un plan genocida. Es más, si se compara con la América anglosajona, donde los pocos indios que quedan no proceden de las zonas por ellos colonizados, ¿dónde están los indios de la Nueva Inglaterra? Sino los habitantes de los territorios comprados a España o usurpados a México. Ni despojo de territorios, ni sed de oro, ni matanzas en masa. Un encuentro providencial de dos mundos, encuentro en el que, al margen de todos los aspectos traumáticos que gusten recalcarse, uno de esos mundos, el viejo, gloriosamente encarnado por la hispanidad, tuvo el enorme mérito de traerle al otro nociones que no conocía sobre la dignidad de la criatura, hecha a imagen y semejanza del Creador. Esas nociones, patrimonio de la cristiandad difundidas por sabios eminentes, no fueron letra muerta ni objeto de violación constante. Fueron el verdadero programa de vida, el genuino plan salvífico por el que la hispanidad luchó en 3 siglos largos de descubrimiento, evangelización y civilización abnegados. Y si la espada tuvo que ser muchas veces la que midió con sangre el espacio sobre el cual el arado pudiese después abrir el surco, y si la guerra justa tuvo que ser el preludio del canto de la paz,
y el paso implacable de los guerreros de Cristo, el doloroso medio necesario para esparcir el agua del bautismo, no se hacía otra cosa más que ratificar lo que anunciaba el apóstol: sin efusión de sangre no hay redención ninguna. La hispanidad de Isabel y de Fernando, la del yugo y las flechas, prefiguradas desde entonces para emblema de cruzada, no llegó a estas tierras con el morbo del crimen y el sadismo del atropello. No se llegó para hacer víctimas, sino para ofrecernos, en medio de las peores idolatrías, a la víctima inmolada, que desde el trono de la cruz reina sobre los pueblos de este lado y del otro del temible océano. Antonio Caponetto. Tres puntos hemos tocado, nada más de muchos que podríamos hablar, pero 3 puntos centrales con los que siempre combaten estos enemigos de la hispanidad y enemigos de la Iglesia Católica: el despojo de la tierra, la sed de oro y el genocidio indígena. Nada más lejos de la verdad, como lo ha retratado muy bien, como siempre, don Antonio Caponetto. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.